Bueno, acá el invitado especial de hoy es Gabriel Nieto, por mí conocido hace poquito, a partir de un encuentro, unas clases sobre prácticas taoístas, que debo decir que me parecieron muy geniales. Bueno, en esa misma práctica Gabriel mencionó también su predilección por Chuang Tzu, así que ahí hicimos el link. Con Germán se conocen, que eso, bueno, ya contarán ellos. Así que bueno, hasta acá es la propuesta que inicia este encuentro. Ya veremos para dónde nos lleva. Brújula en mano, espada, quizás, antorcha y, y bueno, ahí vamos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Muy bien, tranquilo, viendo a ver qué sale de esta navegación. Excelente, buenísimo. Bueno, yo quisiera arrancar entonces, si te parece, con eh, haciendo de cuenta, bueno, que puede estar escuchando a alguien que solo sabe del Tao. eh, Eso, ¿cómo suena? Eh, ¿cómo empezarías vos a contar? ¿Cómo empezás vos a colaborar, dar un puente para acercar con todo lo que es el Tao, ¿no? Bueno, en realidad hay una cultura que, que se plantea ciertos paradigmas, ciertas propuestas filosóficas que convenimos en llamar taoísta y ahí adentro hay una cantidad enorme de riqueza cultural y de interpretaciones distintas. Definirte el Tao sería como empezar mal la entrevista porque eh, uno de los maestros más encumbrados taoístas, Lao Tzu, dice en su primer versículo del Tao Te Ching, que es una obra clásica del taoísmo, el Tao que puede hablarse no es el verdadero Tao, ¿no? Así que ya ante la advertencia del maestro supremo del taoísmo, no vamos a incurrir en ese error, ¿no? De empezar a tratar de definirlo. Acá los Pe- occidentales igual tratando de hablar de Tao. por supuesto, sí, sí. En todo caso, si uno sabe que hablando y explorando ideas no alcanza la totalidad de la verdad, se puede hablar sin problema. El problema es cuando uno habla creyendo que puede definir y adquirir la verdad, ¿no? Si sabemos que simplemente estamos en un terreno de investigación y de acercamiento, no hay ningún problema. Pero bueno, en principio lo que se convino en llamar taoísta, es una terminología más o menos nueva, es tratar de agrupar una cultura que tiene una interpretación de la realidad, vamos a decir así. Y coinciden distintas escuelas y distintos maestros con esa interpretación de la realidad. Eh, la filosofía que está por detrás de esa interpretación de la realidad, puedes decir, es la filosofía taoísta. Pero, como toda cultura, tiene expresiones diversas en relación con esto. El arte, la economía, la sociología, la medicina, la defensa de una región, etcétera, se basa todo en esta filosofía que podemos decir taoísta. El problema es que como muchas cosas en China, después se hacen un poco caóticas y dentro del taoísmo hay escuelas religiosas súper dogmáticas, hay escuelas que no se conocen, hay escuelas filosóficas que simplemente tienen un estudio intelectual del taoísmo. Después surgen escuelas como la confucionista que hablan permanentemente del Tao y del taoísmo, pero tienen una interpretación muy diferente. Entonces, para acercarnos al taoísmo, lo primero que hay que entender es que te estás acercando a una cultura muy antigua, realmente muy antigua, que tiene diversas interpretaciones de la realidad y que hay una filosofía que más o menos une las distintas escuelas y las distintas propuestas de autocultivo, de desarrollo, de crecimiento espiritual y de distintas áreas de lo que una cultura lo compone, que presuntamente haya tenido el origen en la región de China, pero no necesariamente solo ahí. Esto después podemos aclarar, pero no es
una filosofía o una concepción de la realidad exclusiva de una región concreta de China, y que tiene ciertos postulados, ciertos paradigmas, digamos, filosóficos en los que se basa. Uno es el Tao, que es indefinible, pero es un poco el- el que nuclea a todos los demás. Y otras columnas así muy importantes de la filosofía taoísta que definen para dónde ir como cultura, digamos. Y esto influenció la cultura china, influenció un montón de partes de la cultura china, del idioma, de la medicina, etcétera. Pero también hay que aclarar que la cultura china desde hace muchísimos siglos que no es para nada taoísta, digamos, ¿no? O sea, es dicho por los propios maestros taoístas de ya hace mucho tiempo atrás, como Chuang Tzu. Sí. Este, entonces, eso para aclarar, diría así. Diría yo que este, es, esta filosofía y esta forma de ver la vida es una forma de vida, es una forma de ver la vida muy antigua, tiene su propia filosofía que ha influenciado distintas áreas de la cultura china y de Oriente en general, y que, bueno, tiene una característica especial en relación con la forma de entender y comprender la realidad. Esta pregunta que le hiciste, Maxi, yo iba a hacer la misma pregunta, la Mm, misma, pero desde otra manera. mm, La misma pregunta. Así que si me permitís, reformulo y hago la misma pregunta de otra manera, de un nivel pragmático. Mira, mm, Gaby, mm, eh, en la, muy de mi experiencia me pasó de encontrar esto, ¿no? De encontrar de chico, por fascinación en capacidades así en Flash, en capacidades re locas que tenían algunos maestros, Kian Lanken, Bien Sung ujú, Lee, que es coreano y taoísta ujú, coreano de ujú, las montañas, o Chen Song y, o sea, no, grupos de practicantes mm, en secciones, ¿no? En grupos de practicantes taoístas de artes marciales o grupos de practicantes taoístas de Neigong, ujú, no la parte chamánica o no la parte religiosa, incluso en ellos la concepción de taoísmo era completamente caótica, distinta, se autoproclamaban taoístas, pero era y ujú, casi injuntables parecía. ujú, ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la dirección? mm. ¿Cuál sería la dirección en la que apuntaría, o por ejemplo, tu concepción y tu dirección? Bueno, el taoísmo propone como uno de los máximos postulados filosóficos el Wu Wei, ¿no? Que es, a mí me gusta la traducción que habla del Wu Wei como una acción vacía de propósito personal. La traducción no acción, no, para mí no es correcta porque implica como una inactividad y lo que rige el universo no es una pasividad inactiva, sino una acción, ¿no? Es un movimiento. Entonces, una acción desprovista de propósito personal sería como lo que los taoístas entienden que es la manera de funcionamiento natural de todo lo que existe. Esa es la forma en la que el universo se ordena. Y vos podés alinearte con esa corriente universal cuando no tenés un propósito personal que seguir. Y el Tao Te Ching básicamente habla de eso, ¿no? Ujú, De- Cuando hay un interés personal ulterior, entonces ya entras en otros terrenos, que puede ser la compasión o la virtud, o, en fin, bueno, la virtud no, pero la compasión, la moralidad, las leyes, etcétera, tienen intereses personales que servir, dice el taoísmo. Y entonces el taoísmo propone esta acción de Wu Wei o de acción vacía de propósito, lo cual implica una característica muy salvaje, si se me permite el término, en cuanto a un funcionamiento social, porque decís, bueno, ok, vamos a funcionar desde un desinterés personal, pero ¿cómo construimos una sociedad basándonos en esto? Bueno, los taoístas se jugaron a esa forma de funcionamiento durante bastante tiempo. Y creo que una de las lecciones más lindas que tiene la tradición taoísta, y me permito decir un poco hasta la cultura china en este sentido, a Occidente,
Es que Occidente tiene un enemigo público así decretado, que ni siquiera puede ver la enorme tensión y la enorme cárcel en que se pone. Que yo el enemigo público ese le voy a llamar la divergencia. Cuando aparece una voz divergente de algo en Occidente, inmediatamente el pensamiento occidental pretende anularlo, ¿no? Debo decir, por ejemplo, no sé, la religión dice solo existe Dios y solo tenés que creer en Dios y nacen un montón de voces, ponele, ¿no? En un determinado momento de la historia, científicas que tratan de anular esa divergencia. ¿No? Aparece un sistema político que dice las cosas se deben hacer así y hay otros sistemas que van en contra de eso y tienen que anularlo. Porque no se banca la diversidad. Básicamente lo que pretende es homogeneizar una verdad absoluta y no se banca la diversidad. Y la gran lección del taoísmo es que se banca la diversidad. Hay taoístas vegetarianos, hay taoístas carnívoros, hay taoístas que practican sexo, hay taoístas que no practican sexo, hay taoístas que le dan mucha importancia a las artes marciales, hay taoístas que le dan cero importancia a las artes marciales, hay taoístas que meditan un montón de horas, hay taoístas que dicen que la meditación no sirve para nada, hay taoístas que leen y estudian, hay taoístas que dicen que no hay que leer ni estudiar, y conviven hace siglos, y ninguno trató de imponerle una verdad absoluta a los demás, diciendo este es el verdadero taoísmo y todos los demás están equivocados. ¿Qué es lo que yo entiendo que tratamos de hacer nosotros en general con todas las cosas, inclusive el taoísmo? Entonces, si la verdad absoluta del Tao no se puede hablar, entonces que venga alguien y me diga, yo voy a comer todos los días zanahoria y de esa forma voy a alcanzar el Tao, mi obligación ética como taoísta es decir, puede ser. Claro. Filosóficamente está bien, Y hacía ahí, tu experiencia ahí y nombraste arte marcial taoísta. Y con esto sí, voy a ser divergente conmigo mismo, mirá. ajá. ¿Por qué un arte marcial? ¿Por qué el taoísmo se expresaría a través de un arte marcial? ¿Por qué existiría un arte marcial taoísta? Mm. Sí, es buena pregunta. En primer lugar, porque como toda cultura tuvo conflictos. Sí, ¿no? Y Claro, entonces, históricamente, las artes marciales en un principio nacen con una finalidad muy concreta, muy básica, digamos, ¿no? Este, si tenés que vivir en el conurbano bonaerense, y imagínate que no hubiese armas de fuego ni policía, seguramente las artes marciales en algún momento de la historia serían muy, muy importantes, ¿no? claro. Este, esto pasó en China en la época de los estados combatientes, pasó permanentemente en China, digamos, ¿no? En una cultura que siempre hubo litigios, perdón la comparación con el conurbano, digamos, no actual, pero en realidad hubo litigios mucho más grosos, estatales, de guerras, de conflictos, etcétera, pero había una época donde todo el mundo estaba calzado en China, con una espada, con una lanza, con un cuchillo, con un sable, encima los chinos inventan forma de matar novedosa siempre, y los taoístas no eran ajenos a esa realidad. Y una forma de responder a esa realidad fueron las artes marciales. ¿Qué es lo que define que un arte marcial sea taoísta? De vuelta a lo mismo, estrictamente y filosóficamente hablando, cualquiera que diga yo soy taoísta y entiendo que esto es el Tao, tiene derecho. Esa es la razón por la que vas a encontrar inmensas divergencias en China sobre el taoísmo. Inmensas, y muchas, como puedes verla, profundamente contradictorias. Claro, claro. Es que sí, 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 totalmente. Pero es como si te dijera, el principio fundamental del cristianismo es la no violencia. Y, y bueno, si ahí adentro se agrupan cientos y cientos y cientos de interpretaciones de eso que respetan la no violencia, voy a decir soy cristiano. Y está bien dicho. Si vos respetás que la verdad absoluta no la puede tener alguien y decir esta es la verdad absoluta, entonces cualquiera que viene y dice yo soy taoísta, eso es lo que le pasó a los taoístas. Sí. Claro, Interpreto que el taoísmo es comer sanatoria todos los días o hacer este arte marcial es taoísta, yo como taoísta no puedo decir no, eso no es taoísta. claro. Es Puedo tener mis caos. diferencias. Claro, Es re pero caótico porque hay sí. como, por ejemplo, en el budismo, que
que en momentos se unió mucho al taoísmo, de Ujú, hecho hasta traducciones que pasaron de Buda a inmortal, inmortal a Buda, ujú. eh, o Tao y Dharma. Bueno, en el budismo más o menos, que sigue siendo igual de, o sea, miles de expresiones, el Ekayana, el Vajrayana, el Hinayana, un montón de expresiones, Ujú. están por lo menos las cuatro nobles verdades como un eje que va a atravesar todas las formas de budismo. Sí, Y en el taoísmo está más salvaje todavía, más suelto, o sea, sí, más... claro, pero porque aparte estás comparando una ideología o una religión, como quieras llamarle al budismo, con una cultura. Entonces, Claro, el budismo viene, y está bien dicho budismo, porque hay alguien, se llama el Buda, que dice las cosas son así, y hay seguidores, que es, entre ellos tengan interpretaciones distintas y demás, es natural. Pero hay, como decís vos, una columna vertebral de conocimiento que emana de un fulano, que claro, nosotros decimos, este fulano es el que tiene una verdad, tiene algo para enseñar, tiene algo para iluminar, y lo seguimos. El taoísmo no existe eso. O sea, Occidente trata de hacer una fuerza terrible para dar como fundador al taoísmo a Lao Tzu, lo cual es ridículo. Pero en realidad es una cultura. claro, Entonces no hay un fulano que diga, estas son las cuatro nobles verdades, síganme, y después hay divergencias de interpretación. No, es una cultura que tiene saberes adentro, y conocimientos, y expresiones culturales, y filosofía, en las que distintos pueblos y en distintos momentos de la historia adhieren. Entonces, para afinar un poco y terminar de responder a lo que quiero decir con esto de la divergencia, es que por supuesto que es más caótico, por supuesto que es más complejo, por supuesto que es mucho más difícil navegar por una filosofía que se plantea tan abierta, pero esa característica que tiene es la que lo ha hecho tan rico. A partir del momento en que algunos ostentadores del poder tratan de hegemonizar, de homogeneizar, perdón, de poner como una unidad única y esta es la única verdad al taoísmo, es cuando empieza el declive de la cultura taoísta. claro, Mientras estuvo abierta y todo el mundo decía, bueno, a ver, ¿cómo hago para hacer un arte marcial taoísta? O una medicina taoísta, o un arte gráfica taoísta, o un teatro taoísta, o una música taoísta. Me enamoré de Chuang Tzu, como dice acá el amigo Max. ¿Cómo hago para que esa filosofía se impregne en mi cocina? ¿Cómo hago para que esa filosofía se impregne haciendo el amor? ¿Cómo hago para que esa filosofía se impregne haciendo huerta? Eso es el taoísmo. Y las diversas regiones y las diversas personas que trataron de llevar adelante esas filosofías que tienen la enorme sutileza de ser erráticas, ¿no? Porque la filosofía taoísta se expresa en poemas, en fábulas, en cuentos, no en libros técnicos de cuál es la verdad. De hecho, sería como un insulto a la tradición taoísta tratar de describir la filosofía taoísta técnicamente. Eso no lo hacen los taoístas, lo hacen los estudiosos del taoísmo. Pero los clásicos te cuentan el taoísmo en anécdotas, en chistes, en poemas, en canciones, en música, en cuentos, no hay un libro taoísta que diga, miren, esto es la filosofía taoísta. Ta, 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 ta. Eso hacen los occidentales, pero los claro, taoístas no hacen eso. Entonces, esa riqueza, por supuesto que es más caótica, es más salvaje, como vos decís, es difícil, pero fue la que generó una riqueza enorme. A partir del claro. momento que vos decís, no, bueno, vamos a poner las cosas en orden, vamos a definir, esto es el taoísmo y esto no. Y bueno, vas a tener menos riqueza de interpretación. Menos caos, pero menos riqueza. Está buenísimo, mirá, me traes rápidamente un punto que tenía ganas de preguntarte desde el principio, que podría ser interesante más o menos traer de a qué te referís con cultura, ¿no? Uh -huh, Como hoy en día se dice que es cultura pararte a hacer ruido con un tambor en la calle, uh -huh, te convierte en artista y eso es cultura. O a veces se habla por cultura la repetición de hábitos, ¿no? De Costumbres. costumbres. Exacto, uh costumbres. O se dice que es cultura ciertos conocimientos.
Ujú, Y en este caso, yo estoy bastante más de acuerdo a lo que entiendo que mencionás vos con cultura, pero podríamos abrir acá un poquito, ¿no? Como cuando decís es una cultura, no es ujú, una religión, no es una práctica, ujú, eh, sino es una cultura, es algo, entiendo, como abarcativo, ¿no? Que tiene más que ujú, ver con esto que viene saliendo de lo errático y lo no encajonable. Se me viene inmediatamente también Guénon, ¿no? ujú, En uno de sus acercamientos también ahí como más en el de Oriente y Occidente, como un primer, por lo menos una puesta en frente, ¿no? Y ujú, justamente hablando de los occidentales, como ya en un momento donde querer explicar el Tao desde una intelectualidad y desde un preseteo de ujú, conceptos ya definidos, ¿no? Entonces, ujú. claro, claro que se hace imposible. Entonces, bueno, a ver si podemos acercar un poquito con esto de qué sería con esto de que el Tao es una cultura. Bueno, vos no podrías decir correctamente que hay un guaraníismo, ¿no? Es decir, los Claro. guaraníes tienen una expresión de una interpretación de la realidad en la que llevan sus creencias, sus saberes, sus preocupaciones, sus miedos, sus virtudes y sus defectos a todo lo que hacen, a su arte, a su forma de comer, a su forma de cazar, a su forma de religión, a su forma de filosofar, a su manera de interpelar la realidad, llevan todo lo que son. Entonces, decir guaranismo sería algo que está equivocado, ¿no? Podríamos llegar a decir hay un argentinismo. Sí, pero es como que está mal dicho, ¿no? Ajá. Una cultura para mí es una forma en la que una sociedad o un grupo de personas interpela la realidad. Y el taoísmo la interpela diciéndote, no vas a entender el Tao intelectualmente. Podés acercarte a la virtud que te va a llevar al Tao comiendo, cocinando, conviviendo, practicando, creando, etcétera, sumergiéndote en esta manera de interpelar la realidad. Te invita a esa inmersión. Entonces, por eso me peleo un poco con el término taoísmo. Me parece que está mal dicho, porque es como decir mapuchismo Claro, no sé, esquimalismo. Y bueno, claro. no, tenés que meterte adentro y vivir esa cultura para entender qué es lo que están tratando cómo ellos interpretan la realidad. Por supuesto que no es inválido estudiarlo en términos filosóficos. El taoísmo es riquísimo en términos culturales, entonces el arte taoísta es maravilloso y la filosofía es maravillosa y la medicina que surgió de ahí es maravillosa y hay un montón de riquezas culturales como de cualquier otra cultura del mundo. Pero comprenderla en profundidad y hay que sumergirse. Está buenísimo. Por eso resulta quizás un poco con esto divergente el decir, practico el Tao de la voz, el Tao el Tao de la sexualidad, ¿no? El Tao de... Sí. Es como esa forma occidental de tratar de al menos hacerlo un poco más asequible, ¿no? Sí, bueno, sí y no, ¿no? En un principio, desde el punto de vista de la escuela nuestra, digamos, que haya una investigación en la que cómo aplicar los principios taoístas a cualquier cosa es una investigación válida para los taoístas, ¿no? Claro. Y de ahí, no vos decís, ¿cómo hago el tao de cebar mate? Y está bien que lo investigues, digamos, ¿no? Es la invitación que te hace el taoísmo, es la característica de la cultura. Es decir, mira, investiga cómo hacer el tao de punto suspensivo, lo que se te ocurra. Y por eso surge naturalmente en Occidente el Tao de la física, el Tao del ajedrez, el Tao de aquello, el Tao de lo otro, el Tao del otro. Es una posibilidad súper válida y en términos filosóficos no puedes decir este está más autorizado que este otro para hacerlo. Lo que sí podemos discutir es si alguien empezó a introducirse dentro del taoísmo como cultura, empezó a vivirlo como cultura, entonces tiene más chances de llevarlo a otros campos que alguien que no.
Y esto no tiene que ver con el idioma chino, con la chinidad, con la cultura china actual, que no tiene mucho que ver con la taoísta, sino con lo que ellos propusieron como investigaciones fundamentales, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahí sí, si querés, hay una especie de nobles verdades que el taoísmo plantea como prácticas fundamentales, ¿no? Entonces, la filosofía de los clásicos, la práctica de meditación, y la práctica del naturalismo o del acomodo con las estaciones y el observar la naturaleza como el modelo a seguir, son prácticas que debieran estar iniciadas las personas que después traten de llevar al Tao del ajedrez o del, no sé, del voleibol o de lo que quieran. Deberían tener eso. ¿Se puede hacer sin que haya eso? Sí, se puede. Los principios filosóficos están ahí y vos podés tratar de aplicarlos. La sugerencia de la tradición es estas prácticas fundamentales del taoísmo, sería bueno que las tengas practicadas antes de pasar a ver cómo lo aplico en un arte marcial, en una medicina, en arte, en una sociología, en la política, por ejemplo. También los taoístas en algún momento fueron tremendos asesores políticos en las épocas más críticas de China y con súper éxito, digamos, ¿no? Por eso quedó en la historia como algo conocido, porque si no el taoísmo hubiese desaparecido, si no hubiese influenciado todas las áreas del saber humano, ¿no? En China. Claro. Acá se me viene una pregunta Mm. que es parte, creo que de alguna forma, esto que vos decís de integrar todas las distintas expresiones. Sí. Eh, Yendo a lo concreto, porque vos además de la filosofía taoísta, de esto del taoísmo que estás compartiendo, sos practicante de I Chuen. Ujú. Sí. Tengo una duda con respecto a eso, muy grande. A ver, dale. Bueno, yo tuve un par de maestros de I Chuen, Steve Ujú, Ehrenreich, que es discípulo de Chuek Fung, bueno, Darío Frommer, de Tung Kwan Sao, ujú, David de Santis, que si vos lo ves a ujú, David, eh, se nota mucho en estas diferentes formas de, si bien tienen líneas directas con Wang Shansai, ujú, hacen una práctica, el esquema básico es el mismo, pero de la manera en la que lo expresan es completamente distinto. Es ujú, como, como si fuese, primero mi manera de verlo es, hace un estilo italiano, yo decía. David ujú, hace un estilo italiano de Ichuen. ujú, Y ¿cómo se llama? Y Gabriel hace un estilo uruguayo de Ichuen. ujú, Pero era como, pero claramente hay algo que no es como en el Tai Chi, que es la misma forma que ujú, cuando expresan la energía hacen siempre la misma secuencia, a la misma velocidad, más o menos, ujú, pero en el Ichuen es caos otra vez. ujú. Sí. Bueno, ahí hay un concepto que Lao Tzu te puede aclarar y de paso te paso un tip para siempre ver si el Tao Te Ching está traducido de una forma más o menos respetando el sentido. Sabes que nuestra escuela este, tiene acceso al Tao Te Ching original, escrito en el idioma original, que no es el mismo del chino actual, y hubo todo un trabajo del maestro Li Fuquan, que fue uno de mis maestros, en hacer una traducción lo más fiel posible a una lengua occidental, ¿no? Le llevó 30 años y no estuvo conforme. Entonces sigue la investigación, pero el segundo versículo estuvo de acuerdo él y varios otros maestros que llegó a una traducción correcta. En general, el segundo versículo del Tao Te Ching se traduce mal y el sentido principal de la frase que dice Lao Tse ahí es muy interesante porque es un concepto que te va a aclarar esto del Lichuan. Él dice, cuando todo el mundo reconoce lo bello como bello, eso es lo feo. Cuando todo el mundo reconoce lo bueno como bueno, ese es el mal. No dice, como el 99% de las traducciones occidentales, cuando vemos lo bueno, entonces sabemos que existe lo malo, o al revés, o cuando vemos lo bello, lo feo, entonces sabemos que hay algo bueno. No es dialéctica el taoísmo. Lao Tzu dice, cuando todo el mundo ve que lo bueno es bueno, eso
es el mal. Cuando todo el mundo ve que lo bello es bello, eso es lo feo. Claro, ¿Qué está queriendo decir? porque fragmenta te ponen preferencias, te ponen del lado de las preferencias, te fragmenta la experiencia Y porque además No, porque transforma, lo masifica, o sea, lo replica, ¿no? A mí me si venía, todo el perdón, mundo dice, si todo el claro, mundo dice, esto es bueno, esa es la semilla del mal. Así nacieron todas las cosas que terminan destruyendo la diversidad. Lo natural es que haya diversidad. Eso es lo que dice Lao Tse. Lo que es bello es que haya muchas cosas, no que todo el mundo diga esto es lo bello y todo lo demás es feo. No que todo el mundo diga esto es lo bueno y lo verdadero y todo lo demás es feo. ¿Cómo empezaron los mayores genocidios de la humanidad? En nombre de lo bueno. Nadie sale a matar a otro diciendo soy un hijo de puta, mirá lo que estoy haciendo. Ujú. Salen y le tiran una bomba en la cabeza porque el otro es el mal y yo soy el bueno. Eh, Diversificalo como quieras a esto que te estoy diciendo, pero entendés todas las guerras del mundo con esto. sí, 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 se entienden. Nadie sale a decir qué hijo de puta que soy, mirá cómo estoy matando a niños inocentes. No, sale y dice, estos son zurdos, estos son negros, estos son árabes, estos son sin Dios, estos están en contra de... ¿Se entiende? Entonces, Lao Sí. Tzu lo que dice es, entonces, desde un punto de vista taoísta, que todo el mundo haga igual algo, y eso es feo. Que todo el mundo diga, esta es la verdad, y eso me pega. Que De Santi haga un nicho en italiano y yo un uruguayo y otro japonés lo haga japonés, honra al maestro original iluminado Wan Shansai, que dijo y se dedicó durante muchos años a construir un arte que enfatizó que no tenía forma. Le sacó la palabra forma al arte que él enseña para dejar como pura y exclusivamente una investigación con la intención. Si ahora me lo formalizás Claro, y me decís que esto es el único y auténtico, y me duele, pues como taoísta me duele, me gusta más la otra interpretación, donde ojalá nos sentemos a tomar mate un día, los sichuaneros italianos y alemanes y los japoneses, no sé si toman mate, pero bueno, conmigo, si algún día se juntaron, tendrían que tomarlo. Este, y entonces poder compartir la diversa interpretación de lo que es la práctica, ¿no? Ahí Y se con darían esto me, cuenta que el mate es lo bueno. claro, por ejemplo, y que todos los que no toman mate, yo te diría que yo no entiendo cómo existen, pero bueno, Porque supongamos que soy por ahora taoísta, no, lo acepto. Claro. está bien, no, no los vamos a ir a exterminar. Pero ahí, redondeando un poco, es parte de una cuestión que también es, para mí es importante, para ustedes, para nosotros, para los colegas, para los hermanos, para los que se inician en las prácticas, para los que hacen 50 años que están, entender esa enseñanza que transmite la escuela, de que somos seres colectivos, somos manada. Los humanos funcionamos y evolucionamos como manada, como grupos de personas. Entonces, si vos querés entender una cultura, sea cual sea, pero en particular la taoísta, lo primero que tenés que hacer es separar la paja del trigo. Y acá la paja tiene mucho que ver con un individualismo comercial. Entonces, hay muchas cosas que vienen de Oriente, que son kioscos armados para captar clientes de un supuesto iluminado que se la sabe toda. De eso está lleno, no solo China, todo Oriente. Ver el negocio individualista de decir, mira, esta es la verdad absoluta y todos los demás están equivocados, te llena de un montón de inseguros en crisis que ahora encontraron la verdad absoluta en el supermaestro, que si después rascas un poquito abajo de la alfombra te encontrás, ni te explico. De pedofilia para arriba, todo lo que te imagines. Del tibetano, del taoísta, del budista y de todo, porque son seres humanos. Y una de las cosas que enseña el taoísmo es que no hay un maestro auténtico, verdadero, del que dimana toda la luz y todo el resto de la humanidad tiene que aprender e imitarlo, por este mismo concepto que te estoy hablando de Lao Tzu.
Si todo el mundo dice, este es el verdadero, seguro que hacemos cagada. Seguro, me pasan 10 años y salimos a matar gente porque no aceptan a mi maestro verdadero. Entonces, una construcción colectiva de un cuerpo de conocimiento, eso es una cultura. Vos tenés algo para aportar en cómo interpelar el taoísmo. Yo tengo algo para aportar. El otro tiene algo para aportar. El otro tiene algo para aportar. Todos podemos hacer que el taoísmo esté vivo y dimane sus bendiciones sobre el resto. Y que a su vez el resto que viene nos hace a nosotros reflexionar acerca de cómo estamos practicando. Esa es una forma de manada de funcionar. Si seguimos en el viaje capitalista, ridículo, de creer que alguien va a ostentar la totalidad del conocimiento y no va a tener defectos y no va a tener oscuridades, y de él va a dimanar toda la luz de la humanidad, y los adeptos van a tratar de alcanzar ese estado, y bueno, podemos seguir jugando así otros 500 años, digamos, pero creo que eso es lo que hace que se muera un cuerpo de conocimiento, ¿no? Está buenísimo el punto porque eh, todo el tiempo está viniendo a la práctica, ¿no? Y al Ujú, momento donde estamos también, ¿no? ujú, Eh, en esto de, mientras íbamos hablando, se me venían un montón de cuestiones vinculadas a la cosmovisión moderna, que es lo que mm, hace que no, que sea tan complejo probablemente captar, ¿no? La ujú, naturaleza del Tao. mm, Y creo mm, que ahí hay una clave que eso, que a los modernos nos es complejo poder captar lo natural, ¿no? O sea, lo previo a la interpretación. O sea, mm, no estoy diciendo ni siquiera que lo podamos asir, pero nos cuesta probablemente como cosmovisión eh, poder captar que hay algo más que en la propia interpretación, ¿no? Eh, Mirá, en- súper interesante, ¿no? Yo pienso que ahí es nuestra tarea como taoístas contemporáneos o modernos, ¿no? Pensar que para ser taoísta necesitas entender el idioma chino, que no te va a alcanzar 3 vidas para entenderlo en profundidad, es, es, es un alejamiento, ¿no? Y de la misma manera que eso es un alejamiento, acercarte a una cultura, no necesitas comprender absolutamente todo de esa cultura, ¿no? Es decir, un japonés puede venir a Buenos Aires y hacerse un excelente bailarín de tango y comprender un montón del lunfardo de Buenos Aires porque ama el tango y se dedica a eso y por ahí no habla nunca en español y nunca va a decir una palabra en lunfardo y hay bailarines de tango excelentes. De la misma manera, puede haber cualquier occidental que se aproxima a algún saber taoísta, una práctica marcial, una práctica meditativa, una práctica de medicina y llegar a niveles insospechados de ejecución y eso sin saber una palabra de chino. Para mí es perfectamente posible eso. El tema es el siguiente, yo creo que el hecho de que nosotros nos pensemos como colectivo desarticula un músculo que está siempre activo en Occidente, que es la competencia. Si, si vos te estás pensando como alguien que tiene que comprender la totalidad del Tao para poder dimanarla, no solo que te pones en un camino en el que ya fracasaste en el primer paso, o sea, todos los pasos que des van a ser un fracaso porque nunca vas, como bien dijiste, Max, a asir el Tao, o sea, imposible. Eh, Sino que además te perdés una posibilidad mucho más gratificante para el ser humano, que es dejar de competir. Lao Tzu dice, el sabio hace suyos los intereses de la gente. ¿Quién empieza a enseñar una práctica de meditación con ese principio? Nadie. Yo dimano mis intereses para que los otros hagan de mis intereses sus intereses, y eso es enseñar. Nadie lo piensa al revés. Digo, ¿qué le interesa a esta gente? ¿Por qué viene a una práctica taoísta? ¿Por qué viene a investigar en Chuan Tzu? ¿Por qué quiere hacer Tai Chi o Qigong? y ahí, mira, hay una clave también, porque incluso los intereses en general de ese Ujú, moderno ni siquiera son ujú, intereses propios. O sea, creen que ujú, son propios, ¿no?
Ujú. Seguramente sean intereses premoldeados también Mm. justamente por las creencias materialistas del momento, ¿no? Sí, Digo, y ahí tenés todo un trabajo, porque tratar de alcanzar cuál es el verdadero interés de alguien que se acerca, bueno, es un camino mucho más gratificante que tratar de colocarte en un lugar edificado del que vos decidís cuáles son las verdades que tiene que perseguir. Aparte de muy cansino, ¿no? Porque si te paras en ese lugar tenés que estar respondiendo a todas las problemáticas de la humanidad con sabiduría y elocuencia y no sé qué, y estamos en el mismo barco. Nosotros en Uruguay decimos, entre fantasmas no nos podemos pisar la sábana, ¿no? Eso para mí refleja bastante un saber popular taoísta, porque eh, ya si vos tenés un tránsito en este planeta, sabés que mm, el maestro más encumbrado, más disciplinado y más autocastigado y autoflagelado, ayunado, etcétera, va a tener defectos, va a tener debilidades, va a tener vulnerabilidades. El chamán de la selva, el tibetano del Tíbet, el que está dentro del templo budista, el taoísta, somos personas. Ahora, si te parás frente a eso en una actitud de competencia porque vos querés tener la verdad absoluta, te pones en combate con todo. Y si nos juntamos, y en vez de competir, y vos crees que el taoísmo es comer zanahoria, y yo creo que el taoísmo es criar conejo, y el otro cree que el taoísmo es hacer Yichuan, y el otro cree que el taoísmo es reírse con Chuan Tzu, y nos sentamos y construimos un cuerpo de intercambio, eso es el taoísmo. Esa es la enseñanza que para mí tiene la cultura taoísta para Occidente. Eso fue lo que pasó durante muchos años. En el 2007 yo fui a... ¿2007 fue? No me acuerdo. Bueno, en 2000 por allá, 2010, 2000 y algo. Fui en una ocasión a un congreso internacional de taoísmo organizado por Livia Korn en Changsha, en China, y había como 400 escuelas distintas taoístas y yo estaba desesperado por encontrar el linaje de mis maestros y demás. Y en un momento nos sentamos en una mesa, un monje de Bután, un monje de Singapur, un maestro de una religión taoísta de Singapur, otro maestro que era de una escuela poco conocida, la Flor del Ciruelo, otro maestro de la Nube Blanca, dos profesores de una escuela de Neitancún del Sur, ligada a los hechiceros de Maoyán, y estaba yo con un brasilero en la misma mesa, ¿viste? Y con un traductor que nos ayudaba ahí a interactuar. De pronto se me hizo una foto, en esa mesa había interpretaciones del taoísmo, pero contrapuestas, ¿me entendés? O sea, completamente contrapuestas. Y los tipos tomando té, alguno vino, entre estas contraposiciones, ¿no? Y charlando de esto y de aquello y del otro. Y la sensación que me dio es que yo estaba buscando el momento interno en el que saltara la ficha y todo el mundo se pusiera a pelear, ¿me entendés? A ver quién es el que la tiene de verdad, ¿me entendés? Que yo pensé que eso iba a pasar. Y pasé días esperando eso. Hasta que después de una semana de convivir esa situación todos los días, me di cuenta que no iba a pasar. Y que había un sincero respeto a la interpretación del otro, del taoísmo. Yo digo, pero esto es lo fascinante de la cultura taoísta, digamos. ¿Cómo se bancan la divergencia? Eso es una meditación. ¿Cómo se banca el vegetariano? Miraba al de enfrente de los hechiceros Maoyán comer cordero y cerdo con la mano y se mataban de risa y brindaban campey y el otro que era puro intelectual y que su tradición dice que no hace falta ni meditar ni hacer artes marciales, charlaban con el de Bután y se mataban de risa y conversaban y no pasó nada. Y eso pasa durante un montón de siglos en China. Pero eso no es fruto de un ejercicio, de un ejercer el voy a aceptar a los Ah, demás. no, 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 no. Ahí es peor. Claro. Ahí es peor, ahí te pones más facho. Todo eso que dicen, tenemos que aceptar a todo el mundo, ¡pum! Empeora. Eso lo dice Lao Claro, Tzu, búscale la espalda y verás su rostro. Empeora todavía la tensión interna. claro. No es un ejercicio, correctísimo el punto que pones ahí. No, no, es una concepción, es una creencia. Yo creo de verdad que tu interpretación diferente del taoísmo a mí me puede dar algo para crecer.
Aunque vos seas de la escuela que comen todos los días zanahoria y me decís que eso es el taoísmo, y aunque yo en el foro íntimo piense que eso es ridículo, es una concepción taoísta De base. respetar esa visión, porque capaz que me pongo a comer todos los días zanahoria con vos y aprendo algo para mí, aunque me parezca absurdo. ¿Se entiende? Claro, Entonces, claro, claro. no es un ejercicio moral, no es un ejercicio intelectual, es una concepción de base cultural. Sí, sí. Y con respecto a Wu Wei, Mm, eh, esta, esta acción que no viene de la intención del individuo, ujú, la intención esa personal, ujú, eh, cómo funciona Wu Wei en el Lichuen? Perdona que sea práctico mm, con esto sí, porque es llamativo que el Lichuen trabaja con la intención, sí. con imágenes Bueno, eh, a veces, ujú, o direcciones, y cómo es compatible, cómo funciona con el Wu Wei. ujú. Es buena la pregunta. Difícil de responder intelectualmente, pero bueno, vamos a intentar. La intención no es un interés personal. En principio, que vos tengas la intención de avanzar o retroceder o saltar o agacharte o quedarte quieto o moverte y que trabajes la capacidad de concentrarte en esa intención que es la que ordena toda la energía y el cuerpo para que funcione, te puede llevar también a un estado de vacío del espíritu, que también Wang Shansai hablaba de eso. El tema es, si vos entrenás esas direcciones con la finalidad de ser superior a otro marcialmente hablando, por ejemplo, rompes todos los principios del Wu. Claro, claro, como un Entonces, torneo, como entrar a un torneo sería. por ejemplo, sí, en principio las artes internas yo las defino como prácticas en el que la efectividad externa no te interesa, si Claro, no son prácticas externas, que no tiene nada claro. de malo que haya una práctica externa. Puede ser una práctica externa para bailar mejor que otro, para pelear mejor que otro, para ayunar más tiempo que otro, está todo bien, es una práctica externa. Interna, por definición, es que no te interesa el resultado de tu práctica. Esa es quedémonos un poquito acá porque Sí, esto es a ver. clave porque, bueno, con Max y también con otras personas que hemos hecho entrevistas y encuentro con maestros de distintas artes internas, eh, yo todavía me sigo quedando un poquito más me hace más sentido un maestro mío que me dio esta descripción de lo interno, como Ujú, esto de ir hacia adentro o lo interno y lo externo. Y mm, la descripción es, lo interno es lo que no mm, tiene forma. mm, Todo lo que tiene forma es externo. Un pensamiento es externo. Una idea es mm, externa. mm, Una víscera, el corazón el hígado es externo. mm. Y cada persona tiene cada forma de taoísta tiene una descripción distinta de lo que es interno y lo Sí, externo. sí, sí. ¿Qué es Ujú. lo interno y lo externo? Claro, depende del contexto en el que vos lo ubicás. En relación con la naturaleza, el corazón es interno y los árboles son externos a vos. Neg y guay, ¿no? Son Claro, conceptos básicos. Y en términos de lo que estábamos hablando, que es del autoconocimiento, el autocultivo, vos utilizás una práctica. ¿Qué es lo que esa práctica la transforma en interna o en externa? Bueno, si la práctica, el objetivo es vencer a otro, es externo. que te aplaudan en un teatro, que ganar miles de adeptos porque ayunás 50 días y te consideran místico, es una práctica externa. Con esto no estoy tratando de decir lo externo es malo y lo interno es bueno. Es Ujú. simple una cuestión de definición. Si la finalidad, por eso el Wu Wei es muy ordenador de lo que te está pasando, si tu finalidad interior al practicar algo es externa, la práctica es externa, aunque el nombre sea práctica interna.
¿Se entiende? Es decir, Claro, claro, aunque claro. el arte es la meditación más interna, sagrada de los taoístas. Ok, ¿para qué la practicas? Y la practico para ver si me hago unos mangos después enseñando. Y bueno, es una práctica Es externa. externo, claro. Y el zapatero que hace zapatos tratando de sentir a ver qué le pasa a él haciendo zapato para el prójimo, ah, es un zapatero interno. ¿Se entiende? Claro. Está observando qué le sucede a él con lo que hace, es una práctica interna. Si está tratando de ganarle al zapatero de enfrente, es una práctica externa. Acá Entonces, para aparece mí, otra vez, sí, perdón, aparece otra vez lo sí. mismo que me resuena la palabra discernimiento, ¿no? Como Ujú, probablemente una gran dificultad también de estos momentos, ¿no? De la modernidad, donde lo mismo que antes. Bueno, pará, digamos que es interno y digamos que ujú. es externo. Claro, Entonces, sí, sí, sí. esta forma, está buenísimo lo que trajiste, Germán, también, ¿no? Porque, Ujú, no, esta forma es interna. Yo mm, tengo así cantidad de conversaciones que recuerdo, se me vinieron así con personas diciendo, no, 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 esto, yo practico, hago esta práctica que es interna. ujú, Pará. Y yo intentando, pero ¿cómo la practicás? ujú. ¿Cuál es el propósito de la práctica, la intención? Pequeño detalle. Claro, no, no, bueno, nada, yo practico la forma esta de camisa de hierro que es interna, camisa Ujú, de hierro es mm, interna. Y empiezan mm, todas las confusiones, claramente, ¿no? ujú, ujú, Porque además, también en esto, en Tai Chi, que pasa muchísimo, que a mí me quedó grabado, afortunadamente, así como norte de brújula, eh, si ves a un montón de personas haciendo Tai Chi mm, igual, no hay ujú, Tai Chi, mm. ¿no? O sea, Coincido. no hay posibilidad de que haya una expresión de lo natural. Y acá nos metemos en un embrollo, va, nos metemos, ya nos metimos, ya estamos metidos eh, en el embrollo este de a ver si podemos salir del laberinto, ¿no? Eh, en el embrollo este de combinar lo colectivo Ujú, con lo individual. Que lo sí. colectivo no significa ser un masacote que piensa igual y lo Ujú, individual no significa ser un ente separado del resto. Entonces, ujú, acá se me venía esto y te propongo a ver cómo, no mm, se me viene cómo se menciona el discernimiento en el Tao. Eh, mm, para mí es clarísimo, el Wu Wei requiere inevitablemente, o sea, o despierta el discernimiento, la ujú, práctica de Wu Wei, ¿no? Y ujú, explorar Wu Wei. A partir de ujú, la contemplación, ¿no? No te queda otra. En algún momento que, ujú, si además por una función divina ocurrió algún instante de Wu Wei y mm, quedó el sabor de Wu Wei, eh, se evidencia el discernimiento. O sea, no es ujú. algo que hay que decidir, Sí, no una práctica, ¿no? No yo, una idea. a mí me parece que en términos filosóficos, una manera de acercarse al Wu Wei bastante más sencilla y que no requiere que ocurra un milagro divino para que te ocurra, digamos, está bastante más al alcance de la mano de lo que sospechamos, es que vos podés Lo empezar. divino lo digo, perdón, lo divino lo digo, Sí, sí, sí. está al alcance, o sea, claramente Sí, lo sí, sí, divino sí, está sí, al sí. alcance, no lo digo como algo, perdón, que interrumpo, pero no lo digo como algo Lejano, loquísimo, claro. Ok, lejano, sino como ok, parte ok. probablemente de nuestra torpeza moderna, de no poder acceder a lo simple. Sí, ahí creo que incluso los antiguos también tenían problemas con esto, pero pienso que, por ejemplo, si vos lo pensás en términos filosóficos, ¿no? Y vos decís, bueno, eh, cuando vos tratás de investigar algo, ¿no? Y de tener todas las respuestas y ser eh, el que alcanza la verdad absoluta, que en general se vende como algo bueno, a que todo el mundo debería aspirar, matás la filosofía, le cortas la cabeza, pasás a generar un dogma, ¿no? Claro. Entonces, eso ocurre mucho hoy con algunas cosas, ¿no? Es decir, yo le explico muchas veces a mis alumnos, mira, una de las cosas que propone la práctica taoísta
es que vos te conectes con tu cuerpo, con tu sensación, para saber qué es lo que conviene o no en determinado momento. Y es una brújula bien fiable, porque si vos decís, bueno, mira, voy a hacerle caso a las últimas investigaciones, y tomás los últimos 10 años de las últimas investigaciones, no sabes ni qué comer. Uno dice la sal es mala, la sal es Total, buena. Después hay la misma cantidad de estudios que dicen la carne es buena, te total. hago lo contrario. La leche, el queso, el azúcar, la misma. Entonces, si vos vas al plano del pensamiento de esa manera, tratando de definir una verdad absoluta, lo que estás haciendo es un dogmatismo, estás tratando de instaurar un dogma, no de filosofar. Y en última instancia, la filosofía se trata de ir abriendo cada vez más preguntas, ¿no? Nosotros empezamos a charlar acá y si nos acercamos un poquito a la filosofía taoísta, te van a quedar más preguntas por hacerte. Y sí. No respuestas resueltas. Ah, ya entendí el güey. Listo, ya sé lo que es, lo voy a poner en práctica. ¿Para qué lo No, anoto? ¿Qué es Huawei? apuntalo. Claro. Entonces, en términos de lo interno, yo creo que sí hay una confusión general de creer que fenómenos internos medidos desde la medicina, como podría ser el control de la respiración, de las vísceras, de la circulación eléctrica en el cuerpo, etcétera, se mencionan como interno porque hacen referencia al trabajo que sucede dentro del cuerpo en relación con otros trabajos que hay en las prácticas en las que estás tratando de sentir o percibir el exterior, ¿sí? Y eso ha dado un lugar a una confusión en términos filosóficos o psicológicos, si querés, de lo que es un trabajo interno de autoconocimiento. Un trabajo interno de autoconocimiento, disfraces como la disfraces, a última instancia vas a necesitar una sinceridad. Y esa sinceridad es, ¿para qué estoy haciendo esto? Si esa pregunta está presente, entonces la práctica se transforma en interna. Sea tai chi, karate, kickboxing o lo que se te ocurra. Yo he tenido encuentros con boxeadores o con practicantes de artes marciales externas que tienen una mirada muchísimo más profunda sobre lo que les pasa a ellos en el interior que practicantes de Tai Chi o de Ichuan o de Pacuachán, Totalmente de que acuerdo. están permanentemente mirando a ver si lo que hacen es mejor que lo del otro maestro o es más efectivo o realmente mueven o no mueven el chi y una cantidad de preocupaciones externas donde él mismo adentro nunca se vio. Y me ha tocado la oportunidad de compartir con un boxeador en el que el tipo me abrió y me desplegó un montón de autoconocimiento haciendo su arte que me hizo comprender que él estaba haciendo una práctica interna, ¿no? Me di cuenta de mi violencia, me di cuenta de cómo la violencia interna que traigo me llevó a esto, entonces después empecé a practicarlo así, me di cuenta que cuando golpeaba al otro tenía miedo, miedo de lastimarlo, miedo de generar todavía más violencia, tuve que trabajar eso y me di cuenta que eso estaba ligado a un profundo resentimiento con la vida. Mirá lo que me dijo el doctor. Claro. Y el otro practicante de Tai Chi me habla de los chakras, del chi de no sé quién, de hacer volar gente con la mano. De él no me dijo nada. Entonces, ¿quién hace la práctica interna? Claro. ¿A quién le sirvió? Y en este sentido, si bien es cierto que la tradición tiene prácticas que son más fáciles de que vos las hagas internas, porque la dirección está en ese camino, el trabajo nocturno, el Neitan Kun, las prácticas en general de Chikun taoístas tienen una clara inclinación, una inspiración para que vos la transformes en interno. No nos confundamos. Podés estar haciendo esas prácticas con una finalidad absolutamente externa, competitiva, etcétera, 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 y no estar mirando absolutamente nada de lo que te pasa en tu interior. Eh, y eso sucede cada vez más a menudo y desactivar ese mecanismo tiene que ver con esto que planteaba al principio, que creo que es donde hoy hay que dar la batalla, dejar de competir. Al final, si lo meditas bien, bien en profundidad, te vas a dar cuenta que todo viene de ahí. Nos obligaron a competir. Igual que en cualquier otro sector de la sociedad, en cualquier otro cuerpo de conocimiento. No nos juntamos a hacer crecer el arte, no estamos enamorados de la práctica. No,
nos queremos pelear, queremos decir que uno sabe más que el otro, queremos tener más adeptos, yo que el otro. Y en realidad, capaz que hasta sería más próspero dejar de venderle a la gente un conocimiento absoluto, competitivo y plantearnos como hermanos, ¿no? Yo estoy en una escuela de medicina china enseñando que me gustó muchísimo y colaboro con ella muy contento porque los alumnos le dicen a todos los que están ahí profesor. ¿No? El profesor de Tuina, el profesor de Chikun, el profesor de acupuntura, el profesor de esto, el profesor del otro. El director también es profesor. Profe, te dicen los alumnos. ¿No? ¿Ya? Qué bien, qué buen mensaje. ¿No? No hay un maestro general del que dimana todo. ¿No? Somos un cuerpo de practicantes que estamos compartiendo, ¿no? Que estamos transmitiendo un saber y va de ida y vuelta. Los alumnos también participan de ese hecho de construcción de un conocimiento. Yo creo que a eso es a lo que hay que apuntar como taoísta, a crear una comunidad de practicantes que intercambien y que desactiven la bomba de la competencia. Ahí respondiste la pregunta que iba a hacer. ¿Qué es esto de cómo era lo comunitario? Porque nombrabas en un momento una forma de taoísta confucionista, ¿no? Porque el taoísmo Ujú, se fue ujú. es como un simbionte, se nos Sí, sí, fusiona sí. con lo que sea, y que al mismo tiempo hay taoísmos que aparentemente están como en oposición al Ujú, confucianismo, que el confucianismo era por naturaleza social, era una ujú, cosa ordenadora de la sociedad, era una ujú, bajada de línea moral y ética de cómo se tienen que hacer las cosas en forma rígida. Y el ujú, taoísmo, o muchas ramas del taoísmo, fue crítica con esto, ujú, sí. ¿no? Entonces la manera es la diversidad, Ujú, esa desde la diversidad. Qué sí. bueno, hermoso. Al final, si dejamos de competir y nos acercamos y buscamos con una intención dentro de lo posible, lo más noble posible, que en términos taoístas sería tratar de al menos intentar, eso es la virtud, ¿no? Al menos intentar estar vacío, aunque no vamos a estar completamente vacíos, se puede crear un cuerpo de conocimiento que esté vivo y que crezca y que tenga una autoobservación. Eso es lo que define que una escuela sea una escuela taoísta. No hay un maestro del que dimana todo, sino es una religión, aunque se disfrace de otra cosa. Hay un grupo de personas que está investigando sobre un conocimiento y co-creando ese conocimiento y que se adapta a cosas. ¿No? Por ahí, en un determinado momento, queda obsoleto dedicarle 10 horas por día a ver si puedo tirar a alguien con la chi a distancia. Por ahí queda obsoleto para una determinada persona. Por ahí no es su destino, no es su naturaleza investigar tanto tiempo a eso. Anda que un maestro que dedicó toda la vida a hacer eso te diga, mira que por ahí esto no es lo tuyo. Claro, Anda que te diga, che, mira que no sé total. si es tan importante parar una bala con el pecho haciendo camisa de hierro. Capaz que te interesa la poesía, no sé, capaz que querés tener hijos, no sé, capaz que te es importante saludar con alegría al almacenero. Y si dedicas toda tu energía natural a construir una habilidad que admirás, por muy noble que sea, capaz que te estás perdiendo de mirarte. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que vos realmente crees? Entonces, para mí, no puede dimanar de un único maestro que se la sabe toda. Tenemos que construir un cuerpo familiar de conocimiento, funcionar como manada, como siempre le funcionó al ser humano. La evolución fue así, Pero le sirvió siendo equipo. Y vamos a cazar un mamut de 2000 kilos y yo solo no puedo, por muy dicho aunque sea. Si vamos entre 10, tenemos más chance. Acá lo mismo. es que yo creo Queremos. que lo que estás describiendo, esto de ver a través de las capas de la cebolla, a ver, bueno, a ver Ujú, qué hay detrás de ujú, esto. Esa es la vía es la vía del encuentro con el chi. ujú. Lo otro es un constructo artificial también. O sea, el hecho de Sí, hacer truquitos y de manera artificial generar energía. sí, sí, sí. Y por eso también te digo, es tan lindo cuando vos ves que un practicante empieza a descubrirse que lo que él tenía en el corazón no era tan malo y por ahí lo que quería desarrollar no estaba tan mal, ¿no?
Pero por ahí lo convencieron en el camino de que tenía que ser el Buda, tenía que ser otra cosa que lo que él es. Y ahí se pierde también la diversidad. Claro. Así que, nada, celebro que nos estemos empezando a juntar los locos taoístas que dejamos de creer en los maestros absolutos iluminados y que queremos tener un compromiso con el camino, con el conocimiento y no con una persona o una autoridad única, ¿no? Está Así me buenísimo, enseñaron mis maestros. Qué bueno. está buenísimo que además es esto un poco lo que está pasando, un poco no, es lo que movilizó este encuentro, ¿no? Y Ujú, bueno, con Germán, desde que nos conocimos, que venimos ahí pulsando encuentros y juntándonos con uno, juntándonos con otro, medio que sabiendo solamente el paso siguiente nada más, ¿no? El otro día mm, hablábamos de eso, como, eh, se activa una cosa y vamos por ese paso siguiente y ese paso siguiente nos da el que va a venir. Me parece está buenísimo esto que traes, incluso, Gaby, incluso si le quitáramos la palabra taoísta, ¿no? O taoísmo, ujú, incluso como, no sé, a mí me pasa también que atendiendo y dando clases, Chuan Tzu, de hecho, fue el primer libro que se subió a este canal, ujú, y fue específicamente para compartirlo en las clases y en las ujú, sesiones que atiendo, porque Chuan Tzu justamente del Tao me parece el que más, menos hace falta de que sepa si es Tao o de cuándo era, en qué momento. Hay algo en Chuan Tzu, ¿no? Que es transversal de tal manera que, y que a cada uno le puede llegar como sea. Entonces muchas veces, en vez de tener que darle a alguien una dirección, quizás ahí en el Tao, en eso que trae el Tao, hay como una brújula interesante, ¿no? Por lo menos, al menos eso, ¿no? Más que decirle a la gente que se haga taoísta, eh, sino que señalar, ¿no? Darle esa dirección que propone el Tao como un discernimiento, por lo menos para los que estamos acá, que consideramos que ayuda, ¿no? Ayuda a la brújula, ujú, a recuperar un poco de brújula en este andar. ujú. Coincido, Chuang trasciende la cultura, ¿no? A la que pertenece. Este, y, y eso en esos términos, pienso que en realidad no tenemos nada para enseñar, tenemos cosas para compartir. Este, la gente no es estúpida y no sabe nada. Hay un montón de cosas que hace en el día a día que son perfectamente comprensibles desde una perspectiva taoísta. Yo quiero ver un tibetano que medita 10 horas por día, manejar un taxi 16 horas, tener 3 hijos y llegar a fin de mes en Buenos Aires. Lo quiero ver, a ver si llega. ¿Entendés? No es que la gente es estúpida y no tiene ninguna conexión con la espiritualidad o con el Tao porque trabaja cobrando peaje 12 horas por día y demás. Hay un montón de cosas que lo que nosotros tenemos para compartir con esa gente le puede ayudar a un montón de cuestiones de salud, de equilibrio y demás, pero en el fondo es un compartir. Si sos taoísta, para mí ese es una esencia. Yo veo que la gente que empieza una práctica eh, tiene el Wu Wei incorporado en un montón de cosas de su vida. ¿Entendés? Está el Tao funcionando en su vida. No es que porque es abogado y trabaja en tribunales 14 horas por día, está completamente escindido de esta realidad interna espiritual y el flaco que está en Gudán haciendo todos los días tai chi para obnubilar a su maestro y salir como guardaespaldas del presidente es sumamente profundo y espiritual y meditativo. Entonces, yo no creo eso, pero de verdad no lo creo. Creo que un bailarín, un abogado, un médico, un maestro de escuela, un zapatero, tiene tanto Tao como el místico más grande que hay. Y creo que si Chuan Tzu está escuchando esto, se está matando de risa y completamente de acuerdo. Entonces,
Entonces a mí me parece que es lindo o interesante que la gente entienda que lo que nosotros tratamos de hacer como escuela taoísta no es posicionarnos en un lugar donde ostentamos un saber que ellos no tienen, sino por ahí compartir algo para que ellos vean que lo que ya tienen se puede aplicar y que hay ciertos saberes que pueden ser adquiridos que van a beneficiar la dirección interna natural que ya tienen. Nada más, no hay un conocimiento que, viste, de pronto les llega así como en un tupper y comen de ese tupper. Ahora empiezan a comer miso en vez de milanesa y se transforman en espirituales porque comen miso en vez de milanesa. No. Ahora, si me dono a mí mismo, como compartiendo lo que mastiqué y digerí del taoísmo, te puedo ayudar a que vos descubras cosas tuyas. A mí lo que me interesa de que hagas la práctica taoísta es que vos descubras quién sos vos, no que descubras el taoísmo. Me interesa que descubras el taoísmo. Por mí, sé budista, sé cristiano, sé musulmán, sé ateo, no me interesa para nada. Que te pongas la camiseta taoísta es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es que un día me digas, che, Gabriel, mira, hice la práctica nocturna y descubrí quién es Germán. Por lo menos un aspecto de quién es Germán. Me estaba faltando esto. Ah, descubrí quién era Max. Mira, me encanta esto y me enamoré de esto y estoy haciendo música como siempre quise. ¿Qué sé yo? No sé. Y si es ser taoísta y ponerte la camiseta, bienvenido, pero no es lo que me interesa. O mejor aún, musulmán. Sí, claro, lo que fuere. Bueno, está buenísimo. Justo decías a lo último algo que me venía como síntesis, pero abierta, obviamente, ¿no? Síntesis que abre, que es esto de el discernimiento y lo interno y lo externo, ¿no? Y Ujú, mencionabas esto, la dirección hacia adentro, mm, donde entonces quizás en esto lo que eh, probablemente trae esto de lo interno y lo externo es que la práctica interna tiene la flecha apuntando hacia adentro y la flecha de doble punta, ¿no? Entonces lo externo ujú, está en relación con lo interno. Entonces por sí. ahí, que es un poco también lo que de las prácticas marciales que compartimos y con Germán, que Ujú, compartimos entre nosotros y que compartimos a las personas, están bastante en esa sintonía, ¿no? Y bueno, mismo este ujú, canal y los libros, sí, que, hay como una variedad y siempre mm, sentí como eso, no hay ninguna línea definida y tampoco ujú, se me ha ocurrido estar opinando y darle una dirección, ¿no? Sino como ujú, ojalá entre desde un libro de Huxley hasta Chuang Tzu, mm, Guénon, Las aventuras del rey mono, ujú, eh, Borges, mm, quizás en todo eso alguien pueda encontrar, ¿no? Una resonancia donde le lleve hacia adentro, ¿no? Donde apunte, donde por alguna cuestión simple y divina la flecha apunte hacia adentro y como parecía hermosa, por eso lo traigo la síntesis esta y se encuentra a sí mismo, ¿no? O un aspecto de sí ujú, mismo. ujú. Sí, me parece que sí, que de vuelta en una época donde parece que hay que competir permanentemente, entonces hay que saber. Y yo parece que el aspecto más importante es no saber, Total. investigar, ¿Eso lo tratar sabés? de saber, no tratar de saber. Así que me Buenísimo. alegro que pueda existir el espacio este de filosofar y de reflexionar, sin tratar de, de poseer la verdad absoluta. Lo felicito y bueno, cuentan conmigo para una próxima vez porque son muchos temas y seguramente vamos a ir encontrando más cosas que charlar. Genial, también lo iba a decir, ojalá, bueno, sea Buenísimo. eso, una puerta de apertura, está lo mismo, Gabriel, el espacio Ujú. para encontrarnos y charlar, y fuera del canal ni hablar, en persona totalmente. Ah, sí, pueden venir Eh, por acá de visita cuando quieran. dale, Vamos. hecho, Cuando vaya a Buenos Aires, vamos. Dale. perfecto. Bueno, acá dejamos, me parece, recontra
una navegación aceptable al menos, ¿no? Sí, Me siento satisfecho. igual, un primer encuentro gratificante.